Santo es el Señor. Bendiciones, excelente tarde a todos los que estamos aquí, ¿verdad? A los que puedan, ¿verdad? Ver esta transmisión. Dios me les bendiga. Dios les guarde. Vamos a llevar a cabo una reflexión allá en el libro de Juan, en su capítulo 1, su versículo 9. Vamos a hablar un poco del apóstol Juan. Este versículo dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa del testimonio de Dios. Vemos, ¿verdad? Podemos analizar el Juan que termina, el Juan que nos deja una grande trayectoria, el Juan, ¿verdad? Ya procesado, porque cuando se inicia, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? Cuando son llamados, el Señor, ¿verdad? Vemos que se encuentra con un Juan con muchas características, pero no características buenas, con errores y con defectos. Tanto es así que en el libro de Marcos, en su capítulo 3:17, el Señor les cambia el nombre y les pone Boanerges, hijos del trueno. ¿Por qué? Porque en ese entonces cada nombre representaba lo que la persona era, sus características, reflejaba el desarrollo de su carácter. Por ejemplo, vemos en Jacob, el nombre Jacob es usurpador. Malón y Kelión son enfermizos y ellos murieron demasiado jóvenes. Vemos del otro lado el nombre de Salomón, que significa pacífico, de tal manera que este rey Salomón fue el único que no fue a la guerra, que se mantuvo firme sin pelear, sin estar en las guerras, ¿verdad? Juan inicia con un carácter agresivo, ¿verdad? Ventajoso, lo podemos ver en Mateo 20:20, ¿verdad? Cuando quería manipular a Jesús para que ellos se sentaran con él en la mesa, ¿verdad? Y le dicen al Señor: nosotros queremos, ¿verdad? Estar ahí. Y Jesús les dice: no va a ser posible. No va a ser posible porque no me compete a mí el daros esa oportunidad. Vemos a un Juan ventajoso a lo más, ¿verdad? En Lucas 9:51 vemos al Juan vengativo, ¿verdad? Cuando eh, vemos que él se comporta de una manera vengativa. Ahora vemos también al Juan sectario, los que predican y no lo siguen, donde quería poner un alto a todo esto, ¿verdad? Énfasis sobre esta cuestión. El Juan que inicia con errores y muchos defectos, muchas carencias en cuanto al carácter, como cada uno de nosotros. Como cada uno de nosotros cuando venimos, ¿verdad? Somos procesados y somos transformados poco a poco, porque Dios sigue trabajando aún en nuestro carácter. Pero esto significa que estamos como el barro en las manos del alfarero. Así que Jesús todavía sigue dándonos la forma deseada, la forma que nosotros necesitamos tener en Dios. Ahora, ¿verdad? Pero la ventaja y la noticia es que el Señor no se rige por cualidades, sino, ¿verdad? Se rige porque Él así quiere hacerlo. Dice su palabra, ¿verdad? Que lo vil y lo menospreciado escogió Él para avergonzar a los sabios. Ahora, el mundo llama a los capacitados, pero Dios al que llama lo capacita. El mundo llama a la gente preparada, pero Dios al que llama lo capacita. Y esta es la cuestión que vemos en el apóstol Juan, ¿verdad? Un hombre procesado, un hombre que tuvo que crecer, un hombre que tuvo que formarse, tuvo que ser formado por el Señor.
en cuanto a su carácter. Ahora vemos un enorme privilegio que tuvo Juan, porque él tuvo tres fases con Jesús. Él vio al Jesús histórico, al que toda la gente conocía, al Jesús que inició, ¿verdad? Y estuvo con él en su ministerio, aquel, ¿verdad? Que levantó a los muertos, que hizo sanidades. Él vio a ese Jesús histórico que todo el mundo conocía. También, ¿verdad? Tuvo el privilegio de conocer al Jesús en la transfiguración. Fue uno de los que tuvo ese enorme privilegio de ver a Jesús, ¿verdad? Transfigurado. Ese privilegio tan grande que tuvo Juan. Ahora, no solo también, ¿verdad? Estuvo en la transfiguración y conoció al Jesús histórico, sino que también conoció al Jesús crucificado, puesto que todos, ¿verdad? Los discípulos se apartaron, se esparcieron, pero el único que estuvo ahí en la cruz fue Jesús. De tal manera que nos dice la palabra que Jesús le dice, he ahí tu madre y madre, he ahí tu hijo, cuando le encomienda a su madre al apóstol Juan. Él tuvo el privilegio de ver al Jesús crucificado, ¿verdad? Ahora, Jesús tenía grupos y tenía niveles de liderazgo. Podemos observar esto, ¿verdad? Que Judas era el que estaba más abajo. Encima de Judas habían 8. Encima de los 8 habían 3. Pedro, Jacobo y Juan, que eran siempre los que estaban con Jesús en los acontecimientos especiales. Para cada situación, Jesús los llamaba a ellos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ellos tuvieron el privilegio de estar en la transfiguración, solo esos 3. Ahora, en el nivel más alto estaba Juan. La palabra dice que textualmente que él reposaba su cabeza en el pecho de Jesús. Él era, ¿verdad?, el que estaba en el nivel prácticamente más alto que todos, porque tenía ese privilegio de caminar y escuchar, ¿verdad?, la voz de Jesús. Hoy podemos, ¿verdad?, pedirle al Señor y decir que se levanten esos hombres y mujeres que escuchen el corazón de Dios, que caminen conforme al corazón de Dios, que se dediquen a servir a Dios, que todo lo den por Dios, ¿verdad? Que no importa sus errores, sus características, porque todos venimos, ¿verdad?, con un pasado y somos procesados. Juan venía con un carácter, ¿verdad?, especial, mas sin embargo, cuando vemos al Juan en la isla de Patmos, dice, yo estoy aquí por causa de Jesús. Totalmente el carácter transformado y pasivo. El agresivo se transformó en pasividad. Así que todos pasamos por un proceso, todos pasamos por, ¿verdad?, por el alfarero que nos moldea y nos da la forma correcta. No importan los errores, no importan los defectos, Dios nos forma y Dios nos llama aún con defectos. Si para que estuviéramos en Cristo fuéramos cualificados o tuviéramos que tener un rango de perfección, no podríamos nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miremos a Moisés. Si Dios se valiera por la perfección, no hubiera sido este hombre llamado, puesto que Moisés tenía muchos errores. Moisés, ¿verdad?, también era arrebatado y era tartamudo. Mas, sin embargo, vemos que Dios lo transformó y que Dios hizo obra poderosa en él. De la misma manera como se glorificó en Juan, ¿verdad?, que al principio era un hombre arrebatado, era un hombre posesivo, era un hombre sectario. Dios fue cambiando ese carácter y al final lo vemos en la isla de Patmos cuando dice, estoy aquí porque estoy, ¿verdad?, aquí padeciendo, ¿verdad?, por causa de Cristo. Vemos a Juan ya totalmente transformados. Ahora, ¿verdad?, cuando vemos que él tiene estas características y vemos el nivel de cada uno de ellos,
como lo acabo de mencionar, y aquel Juan que se reposaba y que descansaba su cabeza en el pecho de Jesús, fue aquel que logró escuchar el corazón de Dios, escuchar la voz de Dios. Es por eso que Dios hizo grandes cosas en la vida del apóstol Juan. Es por eso que al final vemos al Juan transformado, al Juan cambiado, al Juan, ¿verdad? Totalmente pasivo, dejando aquella agresividad. Esto nos lleva a nosotros a entender que el Señor tiene propósitos con cada uno de nosotros. No importa nosotros cómo lleguemos, el Señor al que llama capacita, el Señor al que llama procesa siempre para que Él pueda mostrar su gloria, a través de nosotros, porque dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ahora, ¿verdad? Dice que en Dios hay utensilios de barro, hay utensilios de madera, hay utensilios de oro, de bronce, para que la excelencia de Dios sea glorificada y la gloria se la demos a Dios y no al hombre. Por eso dice explícitamente Pablo, porque lo vil y lo menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. De ahí, de donde muchas veces no pensamos que salga nada, de ahí donde quizás nosotros como hombres humanos, ¿verdad? Que vemos lo físico, despreciamos. Ahí como nosotros vemos la postura y a veces decimos este sí, este no, este sí, este no. A veces nosotros cualificamos y decimos este sí puede, este no puede. Cuando Dios ve el corazón, está la postura, ¿verdad? Que tuvo este hombre que mandó el Señor a ungir rey, y dice que pasaron todos los hijos de este varón y a lo último, ¿verdad? Vemos que no hay elección porque no era lo que Dios buscaba. En sí, ¿verdad? Dios le llama la atención a Samuel y le dice, no mires la apariencia, porque yo no miro la apariencia, yo miro el corazón del hombre. Así que manda llamar a ese joven porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él llegue. Entonces Samuel entiende que no es la apariencia, porque por cada uno de los hijos de este varón, ¿verdad? Él decía, este es, porque él miraba, ¿verdad? La fuerza, lo intrépido, lo grande, lo alto, lo robusto, que fueran un guerrero, cuando Dios miraba el corazón. Así que vemos, ¿verdad? Que Dios no mira el corazón. Dios mira el corazón del hombre, no mira lo físico del hombre. Dios al que llama, perfecciona. Dios al que llama, procesa. Dios al que llama, cambia. Dios al que llama a su ministerio y tiene un llamado, Dios lo hace crecer y fructificar en él. Vemos, ¿verdad? En sus inicios a Juan, ¿verdad? Con muchos defectos, con muchos errores, con muchas cosas opuestas al servicio o a la característica de un verdadero siervo. Mas, sin embargo, cuando él termina sus días en la isla de Patmos, vemos al Juan ya procesado, al Juan ya cambiado, al Juan ya convertido en un hombre de paz, en un siervo, ¿verdad?, de paz sufriente, con un objetivo, ¿verdad?, bien planteado en Dios. Así que hoy se levantan los Juanes que están dispuestos a escuchar el corazón de Dios y a caminar conforme los propósitos y los objetivos del Señor. Así que te dejo con esta reflexión de Apocalipsis 1:9, ¿verdad? Que Dios te bendiga, Dios les guarde. Les saludamos, ¿verdad? Y le bendecimos en el nombre de Jesús, su amiga y su hermana en Cristo, Lidia Méndez. Que tengan una excelente tarde. Dios me les bendiga y aún les añada lo que ustedes no imaginan. Bendiciones, mi gente. Nos vemos en el próximo en vivo.